¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener nuestra primera sesión de videos. En este caso, voy a trabajar Ética Nicomaquea libro uno y Ética Nicomaquea libro 2. Así que paso a compartir el PPT. Aristóteles, el etos y la eudemonía, ¿no? Ahí tienen una imagen de Aristóteles, ¿no? Que nació en Estagiria y murió en Calcis. Algunas consideraciones iniciales. En la Grecia antigua se definía al extraño como bárbaro o bárbaros, como aquel que es foráneo, por tanto, griego. Es un mundo muy bien el nosotros y los otros, un nosotros construido un conjunto de acciones, creencias, formas de vida que conforman un etos, ¿no? El etos tiende a tener esos dos sentidos, digamos, ¿no? Conjunto de costumbres de un colectivo y también si quieren, una forma de vida, ¿no? Entonces, la idea del ethos va a implicar precisamente eh, de donde proviene el término ética, digamos, ¿no? Por un lado es vida en comunidad, la forma en que se vive dentro de una comunidad y una forma de vida en particular, o sea, eso es un carácter particular que un individuo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta lo individual con lo colectivo? ¿No? De ahí viene la idea de la ética, ¿no? Cómo está vinculado de forma intrínseca el comportamiento individual, pero el comportamiento individual hay que entenderlo con este acento. ¿Cómo puede ser la forma más perfecta, más completa, más acabada del individuo? Y cómo esta forma perfecta, acabada del individuo está conectada con la forma más compleja, más completa, mejor realizada de la colectividad, ¿no? Esa es la idea que tenemos que conectar en un término como ethos. Dos definiciones del ser humano que nos propone Aristóteles y que creo que puede ayudar también a ir entendiendo esta noción de ethos, ¿no? Brotos, mortal, es usual encontrar ese término en Homero o Hesíodo y remite a la conciencia del ser humano de ser finito. Pero a Aristóteles no le basta este término para el existencial humano, ¿no? No se refiere simplemente al ser humano como brotos. Entonces ahí habría que preguntarse por qué. O sea, no es que simplemente es un capricho de Aristóteles, Aristóteles decide cambiar de término porque le sonaba mejor, ¿no? Sino que hay un trasfondo conceptual, ¿no? Entonces, la primera definición a la que apela Aristóteles, ¿no? Es la de zoon, logón, ejón, o antropón, logón, ejón, ¿no? Hombre o animal racional podría ser la traducción, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué el hombre es un animal racional, ¿no? O por qué es, si quieren, un hombre racional, ¿no? Porque en este caso Aristóteles lo que está resaltando o subrayando es la racionalidad humana, la capacidad de poder pensar, reflexionar, la capacidad de poder colegir conceptos, ideas, estructurarlas, ¿no? Desmontarlas, cuestionarlas, criticarlas, ¿no? Entonces la racionalidad implica una forma más elaborada, más compleja, más completa de la función de la mente, ¿no? Entonces, el ser humano es un animal, sí, pero es un animal racional y eso ya lo coloca en otra dimensión, ¿no? Existe de un modo en que no existen otros entes, digamos, ¿no? Entonces, esta definición es más compleja a la de su tradición y suele ser la que utilizaba Aristóteles en sus textos, pero hay que considerar que zoon no se puede reducir al sentido de animal, habría que entenderlo como vida, ¿no? La cual posee y en igual medida es poseída por el logos, esto es tanto la razón, pensar, como el lenguaje. De ahí el sentido de la siguiente definición, ¿no? O sea, si la primera definición que hemos visto es zoon, logón, ejón, ¿no? La segunda definición es zoon politikon, ¿no? Animal político, ¿no? Es la definición más conocida de Aristóteles. Igual que en el caso anterior, deberíamos entender que el uso de zoon implica que la existencia humana está condicionada por la política. Esto es el diálogo y la deliberación. Esto es que el ser humano existe en un espacio que es el espacio de aparición, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo la política implica un espacio ideal para el desarrollo de la vida humana. Entonces, esto implica también que la vida no alcanza su sentido, su naturaleza,
lo que le es propio, sino es en esta dimensión y en el espacio de la polis. O sea, el ser humano para desarrollarse de forma plena requiere y necesita de la comunidad, del colectivo. Eso hace que los seres humanos seamos seres interdependientes, ¿no? O sea, los seres humanos necesitamos para vivir de forma plena convivir con otros, desde otros, para otros, ¿no? Entre otros, ¿no? La pregunta por la excelencia, ¿no? La arete, que es un término muy importante en la tradición griega y en Aristóteles. La pregunta en el siglo V antes de Cristo, en la polis ateniense, se refería al modo en que sus ciudadanos, sus polités, podían alcanzar su arete. La polis requiere ya no a los seres descritos por Homero en la Ilíada, los cuales intentan por todos los medios pasar a la inmortalidad a través de sus acciones, por lo cual podían poner en peligro no solo su vida, sino al colectivo. No piensen, por ejemplo, el caso de Aquiles, ¿no? A Aquiles ya no le importa lo que a su comunidad le sirva o no, en lo que le interesa es resarcir el daño que se ha cometido o la afrenta que él considera que se ha cometido contra él, ¿no? Entonces ya no se busca ese tipo de excelencia, sino que se busca una excelencia que esté vinculada a la excelencia a la colectividad, ¿no? Al conjunto, al grueso de personas. De ahí que aparezca la figura de Pericles, ¿no? De ahí que en el siglo V antes de Cristo se intente delinear un ideal de excelencia ligado a la virtud, la cual solo es posible de alcanzar en la medida que se beneficia a la comunidad en su conjunto, ¿no? Entonces ahí tenemos a Pericles haciendo un epitafio logos, ¿no? Un discurso fúnebre. Es el peor momento de Atenas. Atenas ha perdido toda una generación de jóvenes y ha perdido su armada, que pues, asumía como invencible. Pero Pericles, en vez de desarrollar un discurso en que se asiente y se deje en claro la debilidad de Atenas, Pericles utiliza ese momento de desgracia para enarbolar el espíritu ateniense. Entonces es un discurso fúnebre, pero es un discurso que los hace sentir que tiene sentido seguir luchando. Entonces Pericles es un líder diferente, porque es un líder que no intenta o no busca granjearse el encomio popular, ¿no? Ni granjearse la alabanza popular, ¿no? No quiere ni el odio, ni tampoco la alabanza simplemente, sino que intenta generar un sentido de comunidad de que no todo está perdido, de que las cosas pueden ser y son mejores, ¿no? Entonces, el discurso de Pericles inspira a todo el colectivo, ¿no? Entonces, Pericles se convierte en el ideal de virtud, de arete, ¿no? Porque no es simplemente un político que busca la fama para él, sino que busca inspirar a su comunidad, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, Aristóteles entiende por política la noción de comunidad, de koinonía, ¿no? O sea, uno es excelente cuando es bueno para la comunidad, ¿no? Entonces, una comunidad implica a su vez la condición de compartir. ¿Qué se comparte? Lo común, lo cual tiene una dimensión material y una de aparición de existencia. ¿Qué implica lo material? Que somos seres interdependientes, requerimos y necesitamos de otros, ¿no? Para comer, para vivir, etc. Pero en cambio, cuando hablamos de la aparición, ya no es simplemente la definición de lo material, ¿no? Dónde comer, dónde dormir, sino que nos referimos a que un rasgo de la política que heredamos de los griegos clásicos es formar un espacio que existe de un modo diferente. O sea, la comunidad no se va a caracterizar simplemente por saber satisfacer las condiciones materiales de la existencia, sino por crear un espacio de aparición. O sea, el discurso público que hace Pericles implica de que ese espacio es un espacio único, distinto, diferente. ¿Por qué es un espacio diferente? Porque en él la gente existe de un modo en que no existen otros espacios. O sea, alguien puede ser muy poderoso, muy rico y que se haga su voluntad, pero en ese espacio su voluntad y su existencia está definida en relación solamente a él. La existencia humana requiere y necesita para alcanzar su plenitud de otros. Entonces, ya no es la jerarquía del espacio íntimo, privado, del oikos, del hogar, sino que es la isometría, la igualdad de la polis. O sea, los griegos han creado en la comunidad un espacio de aparición, de existir de un modo en que no se existe en ningún otro lugar. En un modo de existir que implica no la satisfacción de lo material, sino poder aparecer para otros, que lo que uno dice, que lo que uno hace tenga sentido para otros. Y eso es algo que los griegos van a enarbolar y que Aristóteles obviamente va a apreciar y recoger.
En el caso de Aristóteles, el ejercicio ético se completa en la política. Nosotros no nos vamos a centrar en la política, pero estamos presentando algunas ideas de la política porque tenemos que entender que la virtud, para Aristóteles, es la virtud individual, pero a su vez dentro de un colectivo. O sea, nadie puede buscar ser virtuoso de forma personal, privada, sino que se busca ser virtuoso de forma colectiva, en la sociedad. ¿No? Nadie puede decir, yo soy bueno, pero yo no me quiero involucrar con la sociedad porque hay muchas inequidades, muchos abusos. No, 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 no. Uno solamente puede ser virtuoso dentro de un colectivo y dentro de las situaciones y contextos que este colectivo le presente. Entonces, un individuo busca llevar la mejor vida en relación no al bien en particular, sino en relación a su comunidad. Teniendo claro esto, la pregunta que se desliza es, ¿qué bien es ideal para alcanzar la mejor vida posible? Y acá vemos ya ética nicomaquea, ¿no? Las primeras nociones del libro primero. En el inicio de la ética nicomaquea, Aristóteles nos habla como toda arte, o sea, esto es tecné, e investigación, que es método, apunta hacia un fin, que es telos, en particular. Y de igual modo como toda acción, praxis, y como toda libre elección, proairesis, lo hacen. Además, existen en ellas diversos fines que responden a una jerarquía, ya que dentro de estos fines existen unos superiores a los otros, y es en razón a estos fines superiores que todas nuestras acciones se subordinan. Entonces, en Aristóteles hay que tener en cuenta, y eso es algo muy importante que hay que subrayar, en Aristóteles hay fines que son más importantes que otros. ¿Cómo sabemos que un fin es más importante que otro? Porque es más completo, es más pleno, requiere menos de, ¿no? Entonces, en la medida que un fin tenga que ser desarrollado, dice Aristóteles, se le va a dar prioridad a ese fin mayor, ¿no? Entonces, el equilibrio, ¿no?, de responder a los fines más inmediatos o a los fines más completos, es ese equilibrio de saber dirimir, elegir entre lo más pleno y lo más inmediato, ¿no? Lo mejor va a ser obviamente lo más pleno siempre. Así todas nuestras acciones, perdón, todas nuestras actividades y elecciones en la vida apuntan a un fin, a un bien en general, y es en relación a ese bien que todo se subordina. Entonces, toda acción está subordinada al bien en general. Este bien, nos señala Aristóteles, es la eudaimonía, ¿no? Como, hay que entender eudemonía como la plenitud, ¿no? Como una felicidad plena, la cual pertenece a la política, es decir, la eudemonía se alcanza exclusivamente en el ámbito de la comunidad, ¿no? Uno no puede ser, como le decía, feliz de forma privada, individual, personal, sino a un nivel colectivo. La eudemonía entonces no es algo que se llegue a poseer de manera total, no es algo que permanezca en nosotros, por el contrario, buscarla implica todo nuestro tiempo de vida. Es ya conocida entonces la figura de la golondrina que Aristóteles presenta al respecto en el capítulo 7 del libro primero, porque una golondrina no hace verano ni un sol día, y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para ser venturoso y feliz, ¿no? Entonces, esta expresión de una golondrina no hace verano es, la traducida para Aristóteles es, porque actuemos bien una vez no significa que ya somos buenos. Lo que hace que seamos buenos es que de forma permanente deliberemos cuál es la mejor acción para el mejor fin y que ya salga como nuestra forma de ser, que al comienzo sí implique un nivel de deliberación, pero con el tiempo se convierta como en un rasgo de nuestro carácter, o sea, así somos. De esa manera se desarrolla ya no simplemente una virtud entendida como hago lo que considero que sea mejor, sino que lo convierto en un hábito en mí. Y ese hábito termina formando un carácter. Mi persona se acostumbra a decir la verdad, a ser honesto, a respetar a los demás, etcétera, etcétera. Por eso a Hannah Arendt, que es una pensadora contemporánea que vamos a ver en su momento, que le gusta mucho a Aristóteles, afirma lo siguiente acerca de la eudaimonía, la felicidad, ¿no?, la plenitud de la existencia humana. El último fin de los actos humanos es la eudemonía. Felicidad en el sentido de vivir bien, lo cual todos los hombres desean. Los diferentes actos, ¿no?, pueden ser distintos, pero todos deben llegar hacia lo mismo. ¿En qué sentido está diciendo esto Arendt? ¿No? De que la felicidad como plenitud no es la felicidad entendida como una felicidad
momentánea, una felicidad por me compré algo, alcancé algo, sino la felicidad entendida como todas nuestras acciones tienen que ir apuntando hacia lo más pleno, hacia lo más completo. Cuando nuestras acciones apuntan hacia lo más pleno, hacia lo más completo, ya no estoy buscando un medio, sino que estoy buscando el fin en sí mismo. Y tengo que buscar ese fin para poder tener una vida realmente plena, virtuosa, completa, feliz, ¿no? Entonces, al final del libro primero, Aristóteles divide entre las virtudes intelectuales, que le va a llamar las dianoiéticas, y las virtudes éticas. En el caso de las intelectuales o dianoiéticas, tenemos el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el arte, la prudencia, ¿no? Por ejemplo, la prudencia permite razonar sobre las acciones, ¿no? En cambio, las virtudes éticas, tenemos, por ejemplo, la justicia, la amistad, y la justicia, la amistad, ¿qué cosas hacen? Mueven a actuar según el justo medio. Entonces, las virtudes son hábitos y equivalen a la excelencia en realización de una función, ¿no? ¿Qué sentido hábitos? Que me voy acostumbrando poco a poco a actuar de una manera, hasta que se vuelve, y lo vamos a ver en el segundo capítulo, mi hexis, mi modo de ser. O sea, tanto actúo de una forma que ya me es normal ser generoso, amable, educado, cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cerramos con la lista de virtudes éticas que Aristóteles plantea, ¿no? Y acá vean, la liberalidad, ¿no? O la templanza falla en su defecto por apatía. El exceso es el desenfreno. Y así sucesivamente uno tiene que encontrar el equilibrio en relación a las virtudes, ¿no? Por ejemplo, piensen en el tema de la dulzura. Es un problema ser impasible, pero a su vez ser un arrebatado, ¿no? Entonces hay que evitar y siempre buscar ese justo medio, ese término medio que equilibre nuestras pasiones, nuestros deseos y la práctica de nuestras virtudes. Entonces, eso sería lo que tengo que presentar del libro primero. Y ahora paso a presentar el libro segundo, ¿no? Ya saben que cualquier duda que puedan tener, las voy a ir contestando en la clase, pero pasamos a ver el libro segundo, ¿no? La relación entre el mal y las pasiones, ¿no? Acá hay una imagen entre Platón, Séneca y Aristóteles, ¿no? Una imagen medieval, ¿no? Para los medievales esos eran tres grandes maestros de la ética. El mal en el mundo de griegos y romanos se articula en relación a las pasiones que se descontrolan, ¿no? Entonces, por eso en el banquete, que es en este cuadro de Ansel Feuerbach, ¿no? Ahí vemos precisamente cómo eran los banquetes romanos, digamos, ¿no? ¿Quiénes participaban de ellos? Por ejemplo, si pensamos de forma esquemática en lo que nos dice Platón, la razón del mal radica en que los jóvenes se forman en falsas ideas que les hacen creer que las apariencias de fama y honor deben ser perseguidas en vez de apreciar el valor intrínseco del bien y la justicia, ¿no? Esto se ejemplifica en mostrarnos como buenos y justos cuando en realidad solo estamos actuando al servicio de nuestros intereses, poder, riqueza y prestigio, ¿no? Entonces es importante entender de que la virtud no es simplemente aparentar ser algo, sino se convierte en nuestra forma de ser, que somos virtuosos porque es la manera que nos parece más adecuada de comportarnos, de actuar, de elegir nuestras acciones, entonces se vuelve en nosotros una forma de ser. Séneca, siguiendo Cicerón siglos después de Platón, se centra en el tema de la ira, la cual llama locura transitoria. La razón debe guiar a las pasiones, de otro modo, estas se desbocan, lo cual implica la posibilidad de desencadenar una serie de actos funestos hacia los demás y para sí mismos. Entonces, como estamos viendo, los grandes maestros de la antigüedad asumían que la ética implicaba el control de las pasiones, de los deseos. Y ese es un criterio que hay que tomar en cuenta en relación a la práctica de la virtud, ¿no? Pero ¿qué piensa Aristóteles sobre esos temas? Por ello nos vamos a centrar en la hexis o modo de ser según la virtud, ¿no? Para Aristóteles es sumamente importante que la práctica de la virtud se convierta no simplemente en un hábito, sino en el modo de ser del sujeto, en la hexis. O sea, que la persona que es amable no es amable porque le conviene, no es amable simplemente porque sus papás le dijeron que tenía que ser amable, sino porque se ha vuelto su forma de ser. La persona, cuando actúa, interactúa con otros, sabe reconocer y sabe apreciar con quienes tiene que ser amable. La virtud ética, un modo de ser, ¿no? Hexis, de la recta razón. Aristóteles, como mencionamos antes, distingue dos tipos de virtudes. Las éticas se desarrollan vía la costumbre, no son naturales en el ser humano, y las dianoiéticas o intelectuales se originan y desarrollan por la enseñanza, por ello necesita de experiencia y tiempo.
Es por ello que para Aristóteles los modos de ser de la ética se adquieren y se van formando en nosotros eh, desde edad temprana, ¿no? La recta razón y la moderación, esto es el capítulo 2 del libro 2. Así pues, puesto que el presente estudio no es teórico como los otros, pues investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, o sea, esto es como practicarla, ya que de otro modo ningún beneficio sacaríamos de ella. Para Aristóteles las acciones deben poder por eso apuntar a un término medio, mesotes, de otro modo se destruyen, sea por exceso o por defecto.